Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, un día como cualquier otro, literalmente, en que el Arsenal no ha ganado la Champions League. Así ha sido cada uno de los días de su existencia. Ciertamente hubo 2 días en donde estuvo muy cerca. Hoy es uno de esos 2 días. En 2006 le pasó, en 2026 otra vez. En ambas parecía que lo iba a lograr, por lo menos se puso adelante, y en ambas no lo mereció. Y en ambas quedó otra vez para la próxima la posibilidad de que el Arsenal gane la Champions. Empiezo con el Arsenal y no con el campeón, que es lo que debería ser lo correcto, por instinto, ni siquiera es algo que haya planeado, me salió así, nomás, pero creo que en general esa es la idea, ¿no? No es tanto el Paris Saint-Germain favorito, ganó la Champions, sino que el Arsenal, a pesar de no ser favorito, normalmente la noticia principal, si un equipo en una final no la gana y abrimos con eso, es porque era el favorito. Aquí con el Arsenal, aunque no haya sido el favorito, de todas formas como que sigue siendo más noticia que no gane la Champions del Arsenal a que sí la gane el Paris Saint-Germain, que en cualquier caso ya ha abandonado ese subgrupo, ¿no? Porque durante años estaba obsesionado con pertenecer al grupo muy selecto de equipos que alguna vez en su historia ganaron la Champions League. Ya estaba ahí desde 2025, pero ahora en 2026 ha dejado atrás a la chusma dentro de este selecto grupo de reyes de Europa. Que no me escuchen los aficionados del Aston Villa, ni del Feyenoord, ni del Celtic, ni de la Estrella Roja de Belgrado, ni del Manchester City. No, equipos que ganaron la Champions League una vez. Ahora el Paris Saint-Germain está en el grupo de los multicampeones de la Champions. Y también hay uno que otro vasallo, todavía, que no sea grande, porque todavía no tiene más Champions ni que el Porto, ni que el Nottingham Forest, ni que el Chelsea, ni que el Benfica. Pero bueno, ya es un multicampeón el Paris Saint-Germain, y al paso que va, probablemente no tarde mucho para ganar su tercera Champions League. Ya veremos si es el siguiente año o si tendrá que esperar más. Una final difícil la de hoy, poco entretenida, honestamente. Ya desde malas vibras, no sé si las comparten o si yo estoy loco, pero ya malas sensaciones desde que prendes la televisión y dices, ay güey, sí es cierto, o sea, es de día, ¿no? No solamente aquí donde estamos viendo el partido es de día, sino que allá también es de día. Y la Champions no se juega bajo la luz del sol, sino bajo la luz de las estrellas y pues también de la luz del estadio, ¿no? Que ayuda bastante a generar esa atmósfera, ¿no? De cuando van saliendo los jugadores y cantando el himno, y hay cosas que tienen que ir siempre asociadas. Será cuestión de que nos acostumbremos, seguramente, en 2 o 3 años, pero mientras no nos acostumbremos hay que quejarnos, ¿no? La Champions no es eso, la Champions es de noche. No hay mística, no hay sensación de trascendencia cuando los equipos salen y los jugadores están cantando el himno de la Champions con los ojos a medio abrir, ¿no? Del resplandor del sol. Eso no es la Champions League. Parecía más partido en Ciudad Universitaria de los Pumas, ni siquiera en liguilla, que en liguilla creo que juegan de noche, ¿no? Pero ustedes saben a qué me refiero. Un partido de tarde no es lo mismo, y mucho menos en la Champions League, y menos que menos si hablamos de la gran final. Pero más allá de la luz, que es lo de menos, alguno podría decir, no, sí es importante porque el partido se juega más temprano, por lo tanto más calor, y la calidad del juego, sobre el entendido de que los jugadores ya llevan arrastrando muchos minutos en la temporada, pues poco favor hizo que el partido se adelantara. Yo no sé qué tanto cambiaron las condiciones del tiempo, pero sí está claro que en la noche quizás el clima hubiera sido mejor, como terminó siéndolo en tiempo extra, pero pues evidentemente ya con los equipos fundidos. Ahora bien, lo mejor de esta Champions League ya lo habíamos visto, y quien esperaba que hoy tuviéramos algo similar a lo que fue el Manchester City en contra del Real Madrid,
El Bayern, claro, más bien el Bayern Múnich contra Real Madrid. Los partidos de City contra Real Madrid no fueron tan buenos, de hecho, no fueron memorables, a diferencia de los duelos entre Real Madrid y Bayern Múnich, y ni hablar de Bayern Múnich en contra del Paris Saint-Germain. Esos tres fueron los grandes partidos de la Champions League, los tres partidos memorables. Es más, habrían sido más memorable la serie entre el Real Madrid y el Bayern, de no ser porque le eclipsó lo que ocurrió en el partido de ida entre el Bayern y el Paris Saint-Germain. Si no se hubiera jugado un fútbol de tanta calidad, histórica calidad en ese partido de ida en semifinales, el recuerdo de lo que fueron dos grandes partidos como el Real Madrid contra el Bayern, tanto en el Bernabéu como en el Allianz Arena, sería mucho más justamente recordado. Pero bueno, muy pronto el récord de mejor partido del año lo superó y por mucho lo destrozó, ¿no? De nuevo el Bayern Múnich, ahora midiéndose contra el Paris Saint-Germain. Pero bueno, no iba a ser ese nivel, para nada. Esos eran los tres partidos de cajón con los que ya sabíamos o teníamos que saber de antemano, recordaríamos la Champions League. Lo que estaba hoy en juego era una final y las condiciones de una final siempre son distintas. Por eso yo decía, qué bueno que el Bayern y el Paris Saint-Germain se enfrentan en semifinales, porque así podemos verlos dos veces y sin las ataduras que casi siempre vemos en una final. Y hoy, menos que nunca, iba a ser la excepción. Fue una final difícil de ver. Fue una final muy predecible. Desde el 11 inicial sabíamos, bueno, hubo alguno que ayer tenía dudas si iba a jugar Fabián Ruiz o Zaire Emery. Para mí era obvio que iba a ser Fabián Ruiz. Había quien establecía duda de quién iba a ser lateral derecho del Arsenal. Para mí Mosquera era la única opción. Había quien pensaba que Gyökeres iba a ser el centro delantero del Arsenal. Yo, sin estar tan seguro, pero intuía por cómo acabó la temporada que iba a ser Havertz y no Gyökeres. Había quien pensaba o se sorprendió de no ver a Zubimendi cuando ya perdió la titularidad hace mucho tiempo en lugar de Lewis Scully. Nada que sorprendiera en el 11 inicial. Eso sí, amigos, hermanos, changohermanos ecuatorianos, felicidades, qué envidia, ¿no? Porque ves la alineación y lo normal. Habría que repasar cuántas finales de Champions seguidas hemos visto, o por lo menos si no seguidas, es muy habitual, ¿no? Que las tres grandes canteras del mundo en los últimos años, los tres grandes desarrolladores de futbolistas de élite, pues aportan, independientemente de que, obvio que depende mucho de la nacionalidad del club que ha llegado a la final, pero hay tres constantes. Jugadores españoles, obviamente, si el Madrid o el Barça están en la final, bueno, el Madrid mucho menos porque no juega con españoles, pero ustedes me entienden, ¿no? Jugadores españoles en una final, en los dos bandos, es normal. Jugadores franceses en los dos bandos, independientemente de que uno de los dos equipos sea francés, también es normal. Y jugadores brasileños en los dos bandos es normal. Hoy teníamos de un lado a Marquinhos, de otro lado a Gabriel. Por cierto, gran gesto de Marquinhos en cuanto falla el penal Gabriel. Antes de irse a festejar, antes de cualquier cosa, va y abraza y le da todo el cariño posible a su compatriota. Gran gesto por parte de Marquinhos. Pero bueno, Marquinhos y Gabriel en cada lado, nada que nos sorprenda, dos brasileños. En cuanto a los españoles, tenía Sarraya y podemos incluir ya a partir de ahora al colombiano diagonal español Mosquera, que ha decidido jugar con la selección española de un lado, y del otro lado también representación española con Fabián Ruiz. Y si hablamos de franceses, pues obviamente estaba el Paris Saint-Germain de un lado con varios jugadores de esta nacionalidad y William Saliba del otro lado. Y aparte, dos ecuatorianos. William Pacho de un lado y del otro un futbolista que ha venido como Piero Hincapié siendo cada vez más importante en el Arsenal. Y claro, argentinos, pues ni de un equipo ni del otro. Y mexicanos, ¿qué les digo? Ha habido tan pocos semifinalistas mexicanos. Es más, no ha habido. Desde que Chicharito Hernández jugó con el Manchester United la final de 2011 contra el Barcelona, imagínense, 15 años
sin que siquiera un futbolista mexicano esté en semifinales. Y llega Ecuador y vamos, obviamente producto de Independiente del Valle, 2 jugadores que uno por equipo estaban jugando la final de la Champions League. Pero bueno, paréntesis cerrado en cuanto a los ecuatorianos. Será una final muy predecible. Las claves del partido también eran fáciles de adelantar y la única duda, la única incógnita era el éxito de la resistencia del Arsenal. No había duda que el Arsenal iba a salir a resistir, a sufrir, a sobrevivir y la única duda era cuánto tiempo iba a aguantar o si iba a ser exitosa, no solamente iba a ser una labor de resistencia y final derrumbe, o si iba a ser resistencia y éxito. Entonces, la única incógnita era esta, ¿no? ¿Cuánto va a lograr el Arsenal incomodar al Paris Saint-Germain? Porque al final, lo bueno o malo de la resistencia, del planteamiento ultradefensivo del Arsenal, tiene que ver con el rival, ¿no? Lo mismo que dije sobre el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, cuando se le alabó con razón porque logró eliminar al Barcelona. Pero no vale alabarlo en un partido y luego señalarlo en otro, cuando al final tú como técnico, en este caso Simeone cada partido, y Arteta recientemente también en esta final de temporada, el plan es el mismo. El plan es poner obstáculos en el camino, hacerlo de la manera más inteligente posible, convencer al equipo. No digo que sea una tarea fácil, pero en cualquier caso es muy básica. Y a partir de ahí, el que hace o no hace bueno el planteamiento de resistencia es el rival. Si el rival choca, si el rival no puede, si el rival anda espeso, entonces la resistencia fue buena. Pero el mismo planteamiento contra un equipo más dúctil, un equipo más inspirado, un equipo más fresco, pues hace malo el planteamiento del equipo que sale a resistir. Y es el problema, ¿no? Que el planteamiento del Arsenal, que hoy tenemos que decir es bueno, al final de cuentas, porque el Arsenal sobrevive más de la cuenta y manda hasta penales una final en la que claramente era el equipo inferior y así se asumió, pues la diferencia siempre va a estar en el equipo que busca la victoria. Entonces, la clave era qué tanto va a resistir el Arsenal y el Paris Saint-Germain definió que aguantó mucho, ¿no? La respuesta que nos dio el Paris Saint-Germain, ahora que la conocemos, es aguantó mucho la resistencia del Arsenal, pero esto, insisto, en virtud que claro que una cosa acompaña a la otra, ¿no? Es un equipo proactivo, como el Paris Saint-Germain, un equipo que va por la victoria, un equipo que busca y que encuentra dificultades, en parte, en gran parte, porque así se lo pone el otro equipo, y en parte porque pues, tampoco tiene los recursos, ni la inspiración, ni la claridad de otros días para poder librar esos obstáculos con mayor claridad, ¿no? Son las dos cosas. No solamente es que el Arsenal haya puesto obstáculos y a ver si el Paris Saint-Germain se estrellaba con ellos. Era, sí, el Arsenal pone obstáculos, los va cambiando, no solamente es dejarlos ahí, obviamente es algo con una dinámica que es notable por parte del Arsenal o de cualquier equipo que apueste a esto, pero insisto, al final no es la virtud del equipo que va poniendo obstáculos y los va moviendo, sino del equipo que logra o no logra vencer a esos obstáculos. El planteamiento del Cholo Simeone no es bueno o malo en función de si el rival se estrella o no se estrella con los obstáculos del Atlético de Madrid. Es lo que es y hay que criticarlo más allá de si te gusta, perfecto, pero hay que hacerlo cuando sale bien y cuando sale mal, porque si sale bien o sale mal, generalmente va a ser en función, insisto, del rival, porque es a lo que juegan este tipo de equipos, ¿no? Las claves del partido eran, obviamente esa, el Arsenal cerrando espacios, el Arsenal multiplicándose, el Arsenal reduciendo las opciones del Paris Saint-Germain, el Arsenal
atacando muy de vez en cuando al espacio. El Arsenal aprovechando sus oportunidades o su oportunidad, pero sabiendo que iba a generar muy pocas o muy poca o muy única, era clave que lo pudiera aprovechar y vaya si lo hizo en su único tiro a gol. Ciertamente hubo alguna otra jugada al penúltimo minuto del segundo tiempo extra, un tiro de esquina que parecía que iba a acabar en gol y que no acabó en gol, pero que vaya que el Paris Saint-Germain sintió que esa pelota podía entrar. No dio tampoco muchas posibilidades de que el Arsenal tuviera ocasiones a balón parado. Tampoco es que el Arsenal se acercara demasiado a generar tiros de esquina. La posesión fue absurdamente favorable para el Paris Saint-Germain. Y entonces las claves que podíamos desde ayer o desde hace una semana o desde que nos pusimos a pensar en la final de la Champions League, todas fueron exactamente las que definieron el rumbo del partido. Una clave, el ejercicio de resistencia del Arsenal, que era muy obvia y a ver cuánto aguantaba. Bien. Otra clave, las oportunidades que tenía que aprovechar o la oportunidad que tenía que aprovechar el Arsenal explotando los espacios que claramente iba a dejar el Paris Saint-Germain por la dinámica de juego. Bien. Y la otra, Kvicha Kvaratskhelia contra el lateral derecho del Arsenal, fuera quien fuera. Si no era Mosquera, habría sido Timber, pero ese duelo se antojaba como el que podía decantar la balanza de manera más rápida y directa y predecible para el Paris Saint-Germain. Y así fue. Mosquera hizo un extraordinario trabajo en el primer tiempo, secó a Kvicha Kvaratskhelia. En el segundo tiempo lo amonestan por retrasar un saque de banda al inicio del segundo tiempo, ni siquiera por una falta. Y luego comete una irresponsabilidad dentro del área, una barrida que es claramente una infracción y que se salva de ser expulsado además. Ya ha tenido una amarilla y no hay argumento, no hay nada que pueda sostener que a Mosquera no lo hayan amonestado. Y es muy frustrante porque yo quiero ver una final de 11 contra 11, es verdad. Nos hubiera arruinado todavía más la final el tener un 11 contra 10, pero pienso yo que lo primero es cumplir con el reglamento. O sea, me parece tan absurdo que sea más importante para un aficionado, sí, obviamente, que jueguen 11 contra 11, ¿no? Siempre y cuando seas un aficionado neutral. Los aficionados de los equipos implicados, pues ya te cuento si esa es su prioridad o no, de que jueguen 11 contra 11. Pero entiendo yo que en una final, en un partido importante, sí es necesario evitar a toda costa una expulsión. Pero lo más importante del juego es que se respeten sus reglas, si no, no tienen sentido. Y algo tan básico como que Mosquera impide una jugada prometedora de gol, no manifiesta de gol, porque esas son distintas, esas son tarjeta roja. Esa es una jugada prometedora de gol. Claramente es una jugada prometedora de gol. No hay manera de que hable yo con el árbitro o con nadie y me saque de la idea o que me pueda poner argumentos creíbles de que esa jugada no era una jugada clara de gol y que por lo tanto no era de tarjeta amarilla. Ni siquiera tiene que ser clara, perdón, prometedora. Es lo que dice el reglamento. Una jugada prometedora, una acción, claro que era prometedora. No, la pelota estaba en el área, había ventaja, el rival se lanza, comete una falta y era de amarilla. Y Mosquera, que estaba amonestado, se debió haber ido. Y bueno, no fue un escándalo. Y son esas cosas que a mí luego hacen escándalo por cosas mucho menos importantes, mucho más fáciles de equivocarse para el árbitro, que pueden ir para un lado o para otro, que 50% piensa una cosa, 50% piensa otra, y se hacen polémicas terribles. Y aquí algo tan claro como una falta, que era la segunda amarilla y que no hay manera de no considerar una acción prometedora, que es frenada por una falta, y ahí no hay amarilla. Pero bueno, esas cosas del arbitraje que cada día entiendo menos. Mientras más fútbol veo, menos lo entiendo y me frustra muchísimo. Pero bueno, más allá de esa jugada, parecía el partido tras el gol de... Porque claro, antes de ese penal, pues teníamos un encuentro en el que ciertamente
muy temprano, Kai Havertz tiene una jugada sensacional la manera en la que define el rebote de Marquinhos, error sí, pero también muy mala suerte, ¿no? Trossard, ya su apellido estará para siempre ligado a una asistencia de gol en una final de Champions League, ¿no? La asistencia de gol más involuntaria seguramente, porque es un balón que le rebota en su propia mitad del campo y que luego Havertz lo hace muy bien. Tanto que después tiene un par de ocasiones el Paris Saint-Germain idénticas, ¿no? Por la misma banda, misma portería. Kvaratskhelia primero, una jugada que acaba en el poste. Barcola después, una conducción no muy buena y un remate que acaba yéndose a la red, pero por la parte externa. Y ahí está, obviamente, la superioridad del Paris Saint-Germain era evidente, pero al final no es quien es superior, no es quien genera más ocasiones de gol, no es quien se acerca más a la portería contraria, es quien mete la pelota más veces que el otro. Y en jugadas idénticas, el Arsenal pudo anotar gol, ¿no? La de Kai Havertz, y el Paris Saint-Germain no. Esas dos ocasiones muy similares de mano a mano, banda izquierda, y que ni Kvaratskhelia, ni mucho menos Barcola, pudieron hacer que terminara en gol. Tampoco, no nos engañemos, el Paris Saint-Germain tuvo muchas más. Fueron muy poquitas. Cuando se dice es que el Arsenal tiró una sola vez a portería, pues sí es muy poco. Pero el Paris Saint-Germain en 120 minutos tiró 4 veces. Promedio de una vez cada 30 minutos. Bajísimo para un equipo que tuvo el 75% de la pelota, ¿no creen? O sea, no fue para nada un buen partido del Paris Saint-Germain. Pero bueno, una de las claves del partido, en efecto, era esa. Kvaratskhelia contra Mosquera y qué tan exitoso podía ser Mosquera o el lateral derecho que jugara, el que fuera elegido por Mikel Arteta. Y en el primer tiempo fue exitoso. En el segundo tiempo, una jugada, tampoco fue mucho más. No fue ese duelo entre Kvaratskhelia y Laimer que terminó tan malo, o Kvaratskhelia y Stanisic, porque en un partido lo intentaron con uno, en otro partido lo intentaron con otro y le salió muy mal al Bayern Múnich, con una postura obviamente en que los laterales quedaban mucho más desprotegidos que hoy Mosquera, en un planteamiento en donde Bukayo Saka no buscó nunca, ¿no? Marcar diferencias. El único jugador que puede marcar diferencias del Arsenal, no porque tenga un gran desborde, pero pues porque es veloz, porque tiene llegada, porque es muy bueno. Se supone que es un jugador desequilibrante. No diría yo que es de superélite Bukayo Saka, pero es el que está más cerca de ese nivel. Y hoy pues estaba haciendo una buena labor echando la mano a Mosquera. Pero ni siquiera hubo un momento, quiero decirles, que nos sorprendiera, ni en la alineación, ni en el guión del partido. Las claves que podíamos predecir fueron justamente las que ocurrieron. Y el partido, con gol de Kai Havertz, era muy parecido, o a mí me olía mucho a ese Manchester City contra Chelsea, en donde el Chelsea no consigue el gol tan rápido como sí consiguió el Arsenal. Por cierto, también con gol de Kai Havertz. No solamente me recordaba por quién metió el gol, sino por la dinámica del partido, con la diferencia de que el Chelsea de Thomas Tuchel logró cerrar el encuentro, a diferencia del Arsenal de Mikel Arteta. Llegados al punto en que se jugaron los tiempos extra y no pasó gran cosa, llega el volado. Y es otra de las cosas que no entiendo el fútbol. No entiendo. No, realmente alguien se tiene que sentar conmigo y explicarme tranquilamente por qué se juega un volado para decidir en qué portería se tiran los penales y por qué otro segundo volado para definir quién tira primero o quién escoge tirar, ¿no? ¿Para qué dejas al azar algo tan importante como una final de Champions League o de Eurocopa o de Mundial o de lo que sea? ¿Por qué lo dejas a la suerte? ¿Por qué lo dejas 2 veces a la suerte? Es decir, si hay 2 factores importantes, tan importantes, que merecen un sorteo, ¿no? Porque si no fueran importantes, sería pues el árbitro decide y ya, ¿no? O el que tenga
en el segundo orden alfabético, el que tenga prioridad. El Arsenal, por ejemplo, en este caso, es el que tira primero y tirarán en la portería, pues siempre en la portería norte. Pero no, es importante, por eso se sortea. Entonces, si se sortea, ¿por qué diablos no dejas que el que gane decida si quiere elegir tirar primero o tirar segundo? Nadie elige tirar segundo, pero bueno, tirar primero o hacia qué portería tirar. Habrá quien diga, no, para mí es más importante tirar primero, aunque sea en la portería rival. Y habrá quien diga, no, podemos tirar segundo, pero en la portería donde están nuestros aficionados. Y así equilibras, ¿no? Es muy lógico. No estoy pidiendo, tampoco estoy diciendo, mira, Barak, qué coco tienes, cabrón, ¿no? Mira, a ti sí te gira. No mames, que cualquiera, ¿no? Cualquiera con un poquito de que no haya perdido todavía la capacidad de indignación ante cosas idiotas, ¿no? Que no tienen sentido. Y veo que a la gente no le importa en general, pero para mí es gravísimo, ¿no? O sea, güey, se trata de, ok, ya empataron, ya se fueron a tiempos extra, ya hay penales, pues vamos a mantener las cosas equilibradas. Un solo volado, y que el ganador decida si quiere tirar primero o si quiere tirar hacia su portería predilecta. Hoy el Paris Saint-Germain gana los dos volados. Hoy Declan Rice pierde ante Marquinhos la portería, tanto que tiran el volado y Marquinhos festeja y señala a la tribuna diciéndole, mira, ya vamos para allá, tenemos ya medio boleto ganado. Y luego el segundo tiro, el segundo volado es para ver quién decide si tiran primero o segundo. Otra vez lo gana Marquinhos y como marca la estadística, eso ya lo saben todos, el primero tiene más posibilidades de ganar cuando tiras primero y no cuando tiras segundo. Hoy el Paris Saint-Germain ganó los dos volados y eso lo acercó más todavía a ganar la Champions League. Curiosamente, David Raya paró más penales que Safanov. Safanov, que había sido héroe en la final de Copa, hoy pues las vio nada más. Aguantó, y eso tiene mérito, a Eberechi que esperó hasta el último instante para que Safanov se venciera, no se venció nunca, y a Eberechi se le apagaron las luces y ya no supo cómo quitarse el balón de encima y acabó fallando lo horrible. Mérito de Safanov porque aguantó y no paró de aguantar, pero ya está, tampoco la atajó Safanov. Y luego la de Gabriel, pues ni hablar, la saca muy lejos del alcance del ruso y de las coordenadas de la portería también, que es lo importante. Y David Raya sí que le ataja a Nuno Méndez su penal, ¿no? Buena atajada de Gabriel Raya. Entonces, de David Raya, perdón. El fútbol al final, yo tengo esa sensación de que, a pesar de que se diga que el fútbol es injusto, para mí el fútbol suele ser justo. No sé por qué. No sé por qué tengo esta idea, pero la tengo y creo que es real. La mayoría de las veces, el equipo que hizo más por el partido, cuando se dan a penales, lo acaba ganando. Puede ser porque, no siempre, obviamente no siempre, hay excepciones, pero no es que el 50%, estadísticamente debería ser un 50% de las veces, no justo, y 50% de las veces injusto. Para mí es mucho más alto del 50% el porcentaje de veces en que el equipo que mereció ganar o que más hizo por la victoria en tiempo reglamentario más tiempo extra es el que acaba ganando en los penales. ¿A qué se debe? Pues son ideas mías que lo dudo, pero no lo descarto. O son jugadores que tienen un nivel de confianza y de calidad mayor. Normalmente, si un equipo en un partido de estos decide no atacar o atacar menos, es que se sabe inferior. Entonces, a la hora de los penales, tanto psicológicamente como técnicamente, es más probable que falle, ¿no? Si ya tuviste un planteamiento en el que asumiste la inferioridad durante todo el partido,
llegar hasta los penales y no arrastrar ese sentimiento de inferioridad es complicado. O puede ser que ni siquiera es un sentimiento de inferioridad, que sea una realidad, que el equipo que se defendió porque tiene peores jugadores y a la hora de ejecutar penales lo hicieron peor que su rival, ¿no? O puede ser que haya algo de karma también. No estoy diciendo ni que sea karma, ni que sean ideas de Barak, ni que sea algo mental, ni que sea algo técnico. Pero todo eso junto hace que generalmente los equipos que hicieron más por ganar los partidos y no lo lograron, acaben ganando en los penales, y hoy claramente no fue la excepción. Curiosamente, el quinto penal de cada equipo lo tira un defensa central, tanto que se ha oído esto de que no pongas un defensa central a tirar un penal, y mucho menos el decisivo. No cuando tienes a tantos buenos jugadores y una Champions League esperándote, ¿no? En el camino de uno solo de los dos equipos. Pero bueno, los tiempos han cambiado, creo, y ahora pues se asume que cualquier defensa central está capacitado como el que más para anotar, porque ya no solamente es un tema técnico, sino de mentalidad. Pero sigue existiendo pues esa sensación de cada vez que llega un defensa central a patear un balón en una tanda de penales, sigue siendo extraño, ¿no? A menos de que estemos ya en muerte súbita. Pero aquí no solamente es que lo hayan tirado en la serie de los 5 primeros penales, sino que tanto Gabriel como Beraldo fueron los escogidos para tirar el quinto, ¿no? Que se supone que es el trascendental, el que históricamente tiraban las grandes figuras de los dos equipos. El primero y el quinto, ¿no? Siempre los más importantes. Y bueno, Beraldo, cuando entra junto a Zabarni al inicio del segundo tiempo extra, ya con todo el cansancio que arrastraban Vitinha y Marquinhos, pues algo me olí yo de a ver qué onda con los penales, ¿no? Porque los penales, si esto se alarga mucho, pues vas a tener a dos jugadores que no tienen pinta de meterlo, Beraldo y Zabarni, ¿no? Ahí yo ya estaba pensando, puta, si se van a penales, cuidado porque el Paris Saint-Germain sacó a Marquinhos y sobre todo a Vitinha y está metiendo a estos dos que lo fallan seguro, si les toca. Qué equivocado estaba, ¿no? De hecho, seguramente algo estaba en la cabeza de Luis Enrique cuando mete a Beraldo diciendo, mira, lo meto una vez porque lo necesito, pero sé que este güey algo habrá visto en los entrenamientos. Evidentemente, conocen la calidad de Beraldo a la hora de lanzar penaltis mucho más que nosotros. ¿Quién iba a esperar que Beraldo llegara a tirar ese quinto y definitivo y lo metiera? Claro que fue definitivo gracias a que Gabriel, que fue quien tuvo la confianza del Arsenal, otro defensa central, lo falló y lo falló feo. Cuando hablo de justicia, a ver, yo simpatizo más históricamente con el Arsenal que con el Paris Saint-Germain. Y si no hablamos de términos históricos, si hablamos del presente, simpatizo más con la fuente de ingresos o la máquina de hacer dinero del Arsenal, de dónde sale el dinero, vamos, que es de Stan Kroenke, un magnate norteamericano muy exitoso en diferentes deportes, campeón de la NFL con los Rams, campeón de la NBA con los Nuggets, si no me equivoco, campeón de todo, le faltaba, o por lo menos llevaba muchos años de no serlo con el Arsenal. No es que me encante, obviamente, la oligarquía, pero sí es un tipo que yo respeto mucho más ese modelo histórico, ¿no? De hacer dinero, pues, con las medidas convencionales, nos guste o no, la venta de derechos de televisión, de camisetas, marketing, etcétera, etcétera. Que con un equipo como el Paris Saint-Germain, que es un equipo que existe para lavar la imagen de un estado perverso como Qatar. Desde mi punto de vista, claramente es mucho mejor, no perfecto, no ideal, el modelo del Arsenal y el modelo clásico de clubes al que estamos acostumbrados, y no el modelo Paris Saint-Germain de sportswashing, ¿no? El lavado de imagen de un lugar como
Qatar, que ha logrado, por fin, ¿no? Hacer un equipo que, pues lo decía yo al principio, ¿no? Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Paris Saint-Germain y Manchester City, 3 de las últimas 4 Champions Leagues, y lo que era algo extraordinario y una obsesión de ambos, pues ya es algo habitual, tanto que 3 de las últimas 4 han sido ganadas por estas supereconomías donde el presupuesto de un país, ya no de un equipo de fútbol, ya no de una ciudad, sino de un país muy rico, tanto Qatar como, digamos, el Emirato de Abu Dhabi, siendo uno de los países, ¿no?, que integran un gran país como el de los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, el apoyo que tiene el City de Abu Dhabi, el apoyo que tiene, no solamente el apoyo, todos los gastos que patrocina en el City Abu Dhabi y todos los gastos que patrocina en el Paris Saint-Germain Qatar, pues hace que la pelea entre los equipos sea dispar, ¿no? Y el City y el Paris Saint-Germain, después de gastar mucho dinero mal, han aprendido a gastarlo bien. Pero bueno, me desvié, no era a donde quería ir. A lo que iba es con esta sensación de que yo prefiero, si lo pienso, si hago un examen como el que acabo de hacer, ¿no? Que creo que todo el mundo debería de hacer. A ver, este equipo de dónde viene, este otro equipo de dónde viene. Podemos tener claro por qué el Arsenal está en manos de quien está y por qué Paris Saint-Germain está en manos de quien está, y ya tú decidirás con quién simpatizas más o con quién simpatizas menos, porque pues claramente puedes no simpatizar con ninguno de los dos. Es muy fácil no simpatizar con ninguno de los dos equipos. Pero a la hora de la verdad, uno no ve, o por lo menos yo no puedo ver, o no puedo estar viendo un partido y razonándolo tanto. Simplemente veo un equipo que trata de ganar y un equipo que no trata de ganar. Y es irremediable para mí acabar apoyando al que hace más por ganar el partido, ¿no? Entonces, yo en un mundo en el que solamente hubiese que valorar factores extracancha, habría deseado que ganara el Arsenal, pero a la mera hora quería que ganara el Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque la sensación es que en un partido de fútbol hay que ir por la victoria, ¿no? Si quieres conquistar al aficionado neutral, tienes que hacer lo mínimo, ¿no? Algo que hoy no hizo el Arsenal. Y hubiera sido demasiado premio el ganar la Premier League y la Champions League para un equipo tan poco memorable. Y conste que aquí he grabado podcasts enteros alabando la gestión de Mikel Arteta en el Arsenal. Y no voy a repetir lo que he dicho ya 1000 veces, ¿no?, sobre el proceso y sobre lo bien que lo ha hecho. Es decir, el trabajo de Mikel Arteta en el Arsenal, si no nos fijamos en el último partido, en el último mes, en los últimos 6 meses de esta temporada, es tremendo. Y claro, ganó la Premier League, ganó la posibilidad de jugar una final de Champions League y de llevarla hasta los penales, pero es un equipo poco memorable. No nos vamos a acordar de este Arsenal por cosas necesariamente positivas. Yo quiero que el equipo que gane la Champions League y la Premier League el mismo año tenga cosas que justifiquen el por qué lo hicieron. No quiero que un Arsenal que no tiene figuras, que no tiene... ¿Quién realmente hizo un temporadón en el Arsenal? Ni Saka hizo su mejor temporada, ni Odegaard hizo su mejor temporada, ni los demás. Pues, Trossard puede ser, pero vamos, es un jugador secundario, ¿no? Los jugadores secundarios, el mismo Gabriel y Saliba y Raya, obviamente. Pero así que digas, puta, este jugador es el mejor jugador de la temporada en la Premier League, en Europa. Uno hace la lista de los jugadores más convincentes y no te sale ninguno del Arsenal. ¿Y cómo te explicas a ti mismo que ese equipo ganó la Premier League y la Champions League? ¿No? Entonces también por eso, más que si un equipo es de Qatar o no, al final es más fácil pues
olvidarte de eso, tratar de no pensar en ello, porque además es inevitable, es lo que es, y concentrarte en lo que estás viendo en el partido, ¿no? Y tu prioridad, o al menos mi prioridad, pasó a ser, puta, es que no quiero que gane un equipo que pasa a la historia con tanto premio para tan poca cosa, ¿no? Honestamente, el Arsenal, es poca cosa como para ganar la Premier League y la Champions League. Habría sido mucho, mucho, mucho premio para un equipo así. Que el Arsenal gana la Premier League de manera merecida, sí. Que se dice que el Arsenal, con este nuevo estilo de jugar, logró sus objetivos también. Pero este Arsenal de los últimos 6 meses, no es que los primeros 6 meses haya sido maravilloso su forma de jugar, pero eran mucho mejores. Los primeros 6 meses, y siempre lo digo, de esta temporada, era un equipo mucho más fluido, sí, pragmático, pero mucho más fácil de ver. Pero se estaba cayendo, ¿no? Se estaba cayendo como siempre y logra detener esta caída libre tras caer contra el Manchester City. Ese mismo partido contra el City no lo juega en absoluto mal, pero ya era la sensación de que el Arsenal había perdido otra vez la liga. Y con eso, en los últimos partidos, se quita la carga de estar arriba. Ya el que tiene la responsabilidad pasa a ser el Manchester City y el que pierde la Premier League es el City con sus 2 empates, ¿no? Porque a partir de ahí el Arsenal sí que gana cada partido. Pero este Arsenal, no me digan que es mejor que otros equipos que quedaron subcampeones del Arsenal, 2023, 2024. No es mejor. No es como nos lo quieren vender o como muchos quieren comprar, que claro, el Arsenal modificó su estilo para salir campeón y que consiguió el objetivo. No es cierto. No es así. Es que hay siempre 2 circunstancias principales que van a ser las que van a marcar si un equipo sale campeón o no. 2 vertientes que van superpuestas. Una es, obviamente, qué tan bueno eres como para ser campeón, porque un equipo que no es bueno no va a ser campeón. Entonces tú tienes que ser muy bueno, pero no solamente eso, sino que los demás tienen que ser menos buenos que tú. Esas son las 2 vertientes. Entonces el Arsenal, siendo muy bueno, no es que fuera mejor que otras versiones del Arsenal muy buenas y que no fueron campeonas en la Premier League. Es que su nivel le alcanzó para ser campeón porque había equipos que, a diferencia de lo que fueron otras temporadas, no eran superiores. Entonces, a este Arsenal, con este nivel, porque este Arsenal también le temblaron las piernas, este Arsenal también perdió puntos en la segunda vuelta, este Arsenal también perdió la liga o el liderato a pocas jornadas del final, pero acabó siendo campeón, no por lo que hizo el Arsenal, sino por lo que dejaron de hacer Liverpool y el Manchester City, que han sido las fuerzas dominantes de esta Premier League. Agreguen el Chelsea los que quieran, agreguen el Tottenham los que quieran, agreguen el Manchester United los que quieran. Entonces, el Arsenal tiene un nivel parejo. Este Arsenal no es mejor que otros Arsenal que acabaron subcampeones. La diferencia es que este Manchester City, ya no hablemos de Liverpool y de los demás, este Manchester City no tiene el nivel de excelencia de otros años. Otros años en donde este nivel del Arsenal fue insuficiente, pero lo hizo insuficiente el Manchester City. El Manchester City puso el nivel de la Premier League para ganar la Premier League muy alto y es un nivel que no alcanzó el Arsenal. Ahora el Arsenal, en un nivel muy similar al de otros años, la alcanza porque el City estuvo por debajo del nivel acostumbrado, porque está en reconstrucción y en esos 2 mundos que tienen que van superpuestos y al final una característica la tienes, eres un buen equipo que puede ser campeón, sin duda, y la otra es, eres mejor que todos los demás, que los otros 19. Y en las últimas 3 temporadas en las que el Arsenal fue subcampeón, pues de esos 19 equipos, 18 sí que no estuvieron a la altura, pero uno sí que estuvo por encima. Y este año no se encontró con ese listón, con alguien que le subiera el listón al Arsenal. Y el Arsenal, siendo un Arsenal
que cambió el estilo para sobrevivir, para frenar la caída libre, pues al final le alcanza para ganar la Premier League. En efecto, le alcanza para ganar la Premier League, pero cambiar de estilo solamente fue la medida de emergencia, no fue la llave maestra para ganar la Premier League. La razón por la que el Arsenal gana la Premier League, insisto, no es el cambio de estilo del Arsenal. Eso le permite sobrevivir, le permite levantar un poco o frenar un poco la caída. La clave del éxito del Arsenal es lo lejos que estuvo de la excelencia el Manchester City. Y hoy, en contra del Paris Saint-Germain, pues lo normal es que el Arsenal pusiera en la cancha sus mejores argumentos. Y quien critique al Arsenal, yo lo puedo criticar como televidente porque hizo muy difícil la final. Tampoco estoy indignado porque es lo que esperaba. Bajo advertencia o bajo mentalización no hay engaño. Yo estaba mentalizado para ver la final que vimos. Pero es lo normal, o sea, si la clave del éxito del Paris Saint-Germain ha sido un juego sofisticado, pues lo normal es que se plante en la final y juegue un fútbol sofisticado, que es el que le ha llevado al éxito. No va a cambiar la fórmula en la gran final. Y si lo que ha traído al Arsenal hasta acá ha sido un juego mucho más básico, mucho más plano, mucho más de este es mi plan A, mi plan B y mi plan C, no lo va a cambiar o no lo debería cambiar en la gran final. Si es lo que le trajo hasta aquí, es lo que le permitió sobrevivir en efecto tras una primera vuelta que había sido mucho mejor, una segunda vuelta que estaba siendo muy mala y un final de segunda vuelta donde el Arsenal radicaliza todavía más su postura de ser muy conservador y eso es lo que le lleva finalmente a ganar la Premier League, ¿no? a rescatar esos últimos puntos que no logra ganar el Manchester City, que empata 2 partidos en la recta final. Entonces lo normal es que llegados a la final ambos traigan la receta que les llevó al éxito. El Paris Saint-Germain es una receta sofisticada, el Arsenal es una receta básica. No podíamos esperar que el Arsenal fuera más o distinto a lo que le llevó a cumplir el gran objetivo de esta temporada, que era por fin ganar la Premier League. Lástima que no se enfrentaron en diciembre. En diciembre era otra historia. El Paris Saint-Germain, de manera calculada seguramente, estaba a un nivel mucho menor del que está ahora, y el Arsenal estaba a un nivel superlativo, sobre todo en Champions League. Había ya quejas de todos los goles que metía balón parado en la Premier League, pero en Champions era un equipo que estaba sueltito, ¿no? Que en esa primera fase, en los 8 partidos que los gana todos, realmente hizo partidos muy buenos y muy atractivos. Contra el Bayern Múnich, por ejemplo, lo recuerdo muy bien. Y bueno, pero eso fue en diciembre, ¿no? Pasaron los meses, el Arsenal se fue alejando de ese juego cada vez menos vistoso y el Paris Saint-Germain pues cada vez se fue acercando más a lo que fue la temporada pasada. Ahora, un punto más, y ya llevo 48 minutos, qué valor. Creí que iba a ser un podcast mucho más rápido porque realmente consideraba que había poco de qué hablar. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque esto del dinero del fútbol, esto del dinero en el fútbol es tan relativo, ¿no? Porque si el Arsenal tiene la postura que tiene en el terreno de juego, es entendiendo que se sabe inferior al Paris Saint-Germain. No cabe duda que Paris Saint-Germain tiene mejores piezas que el Arsenal y para contrarrestarlo, pues el Arsenal tiene que salir a incomodar. Esto lo acepte o no lo acepte Mikel Arteta, da igual. Es tan obvio que ni siquiera se le cuestiona. Si el Arsenal sale a destruir, es porque entiende que el Paris Saint-Germain tiene mejor equipo. Y cuando ves el 11 del Arsenal, pues te das cuenta que sí, que en efecto no tiene, por más que ha gastado, pues no tiene esos futbolistas fuera de serie que te inviten a pensar, mira, este güey es uno de los mejores del mundo. Salvo los defensas centrales, ¿no? Ahí sí. Pero en general, pues tú ves a David Raya, que lo ha hecho muy bien, pero nadie lo pondría entre los 3 mejores de su posición en el mundo, ni siquiera es
titular en selección española. Gabriel, Saliba sí, Mosquera por derecha, Hincapié por izquierda. Buenos jugadores, no estoy diciendo que no, pero no estamos hablando de fueras de serie, ¿verdad? Ni Lewis Kelly. Declan Rice, lo más parecido a ello, pero tampoco todavía creo yo que es muy relativo, ¿no? Pero Declan Rice, digamos que sí es un jugador que podría ser figura en cualquier equipo del mundo, a diferencia de Trossard. Bukayo Saka, igual que Rice, sí, pero no. Odegaard, este nivel de Odegaard no, en momentos sí, pero físicamente no ha andado bien el noruego. Y Kai Havertz, pues también es un jugador que es de chispazos, hoy el mejor ejemplo, pero ninguno es uno de esos jugadores que digas, puta, este güey es un fuera de serie, ¿no? Y en el Paris Saint-Germain sí que los tienes. ¿A qué voy con todo esto? Porque empecé diciendo que el dinero es tan relativo en el fútbol, ¿no? Medio campo, ¿no? Sin duda, el medio campo del Paris Saint-Germain es el que concentra la calidad del sistema y lo hace fluido y permite, obviamente, que, sin decir que Due, Kvaratskhelia y Dembélé no son importantes, pero la base está en Vitinha, en Neves y ya sea Fabián Ruiz o Zaire Emery, ¿no? Fabián Ruiz estuvo lesionado durante la mayor parte de la temporada, pues sobre todo estamos hablando de ese medio campo que, como cualquier otro medio campo, no es el que pues une al final al equipo. Comparando estos dos medios campos, pues tienes a Vitinha, que costó 41 millones de euros, que parecía muy caro porque llegó del Porto y se le conocía poco. Joao Neves, que llega del Benfica y cuesta 66 millones de euros. Y era una locura. Este güey lleva un año. ¿Cómo diablos el Paris Saint-Germain paga 66 millones por este güey, no? Fabián Ruiz, que de hecho se había devaluado en el Napoli, ¿no? Pasó del Betis al Napoli y el Napoli lo malvende por 22 millones de euros. Zaire Emery, canterano. Entonces, entre los cuatro mediocampistas que rotan, hoy Zaire Emery fue a la banca, pero entre los cuatro del Paris Saint-Germain suman 129 millones de euros. Eso es lo que costaron. Luego te vas al Arsenal y el Arsenal tiene a Declan Rice, que costó 117 y es buenísimo, ¿eh? Pero él solo ya costó lo que costó toda la media cancha del Paris Saint-Germain, a la que tanto respeta el Arsenal. Declan Rice, 117. Subimendi, que hoy entró ya a jugar los tiempos extra, 80 millones. Eberechi ese, 70 millones. Y el más barato, Martin Odegaard, 35 millones. Si quieren incluir a Lewis Kelly, al igual que Zaire Emery, canterano. En total, el medio campo del Arsenal, con estos cuatro futbolistas, costó 302 millones de euros. Contra los... Estoy haciendo cuentas otra vez, perdón. Los 129 millones de euros que costó la media cancha del Paris Saint-Germain. Mucho más del doble, casi el triple, ¿no? Y todo para demostrarnos que los números en el fútbol están inflados y no eres tan bueno o tan malo como cuánto hayas costado, ¿no? El Arsenal ha gastado muchísimo dinero y con eso el nivel de exigencia, pues la vara que tenemos para exigir cuánto has gastado, cuánto tienes que ganar. Pero es que no se trata de gastar, sino de gastar bien, ¿no? Y por bueno que sea Declan Rice, por bueno que sea Subimendi, por bueno que sea Eberechi ese, por bueno que sea Odegaard, pues son mucho peores en conjunto de lo que son Vitinha, Neves, Ruiz y Zaire Emery. Y costaron muchísimo más. Pues, una vez más comprobamos, creo que en esta final tenemos una prueba que no deja lugar a dudas, que la calidad no la marca el precio, ¿no? Y ahí ha sido un gran trabajo del Paris Saint-Germain y hay que reconocérselo. Un Arsenal que además de estos jugadores gastó muchísimo en Víctor Gyökeres porque parecía que era la solución, lo que le faltaba al Arsenal, justo un centro delantero que era lo que no tenía y llega el momento importante de la temporada y el gran partido de la temporada y Gyökeres es banca. Y ni siquiera podemos sorprendernos de que haya sido banca por cómo se fue dando la temporada y los últimos partidos. Entonces, el Arsenal, pues sí, gastando mucho dinero, consiguiendo cosas muy importantes, que es ganar la Premier League,
y meterse en la final de la Champions League, pues sigue dando la sensación de que no tiene esas herramientas Mikel Arteta como para hacer mucho más. Honestamente, más allá de lo que hayan costado, la realidad es que así como Vitinha costó 41 millones y ahora 41 millones, que en su momento parecía caro, resulta un jugador baratísimo. Neves, que parecía caro con 66 millones, pues ahora se quedan cortos, ¿no? Ruiz, 22 millones, acabó siendo una ganga. ¿Por qué? Porque el Paris Saint-Germain supo detectar talento joven y mejorarlo, y que estos jugadores le den los mejores años de su carrera al Paris Saint-Germain, a diferencia del Arsenal, ¿no? Que siendo Declan Rice joven y siendo la excepción, pues ya había estado muchos años en el West Ham, lo suficientes como para que costara lo que costó, 117 millones de euros. Entonces aquí está el gran mérito del Arsenal de fichar bien, caro, 117 millones, Zubimendi, 80 millones, eso lo hace cualquiera. El Paris Saint-Germain no es que necesite fichar barato, lo que necesita es fichar bien, jugadores jóvenes, y bueno, y si encima los puede comprar al menor precio posible, pues ese ya es algo menor para la economía del Paris Saint-Germain, pero es lo que ha logrado además, ¿no? Jugadores que en su momento parecían caros, pero que no lo han sido porque llegaron jóvenes y sobre todo porque esa capacidad de detectar talento tras pocas evidencias, es decir, cuántas temporadas llevaba Vitinha en la élite. Ya había estado en la Premier League, de hecho, y nadie le llamó la atención, o por lo menos nadie como para evitar que se fuera al Porto. Estaba muy joven, sí, en Wolverhampton, pero de todas formas, es decir, rápido, ¿no? El Paris Saint-Germain dijo Vitinha, Neves, antes de que se infle como acabó inflándose Gyökeres o Rice o Eberechi Eze o Zubimendi. O sea, ¿cuántas temporadas tuviste que ver a Eze en el Crystal Palace, a Zubimendi en Real Sociedad, a Declan Rice en el West Ham United para decirte, mira, este güey sí puede jugar con nosotros? No, tráetelo antes y así te cuesta menos y además te rinde más temporadas. Y cuando tengan la edad que ahora tienen Vitinha, Neves, siendo jugadores muy jóvenes, pues ya tienen 2 Champions Leagues en su haber. Entonces, este Arsenal trae a muchos futbolistas. Víctor Gyökeres, el más relevante para esta temporada como centro delantero, y llega a la final de la Champions League y no la juega, y lo peor de todo es que pues, no hizo méritos suficientes como para pensar que fue un escándalo que se fuera a la banca. De hecho, fue normal. Havertz, con lo poquito que hizo, con su experiencia de haber metido gol en una final de Champions League, con su calidad, que es mayor, no en la definición, pero en general, ¿no? Con la pelota en los pies, que Víctor Gyökeres, acaba siendo el titular y acaba dándole la razón al final a Mikel Arteta y a todos los que pensábamos que Gyökeres no había hecho méritos en esta temporada como para acabar con uno de los problemas del Arsenal, o el problema principal, que es, güey, ¿quién mete los goles, cabrón? ¿No? Gyökeres no fue la solución, y hoy que el Arsenal, pues claramente necesitaba algún golecito, no se lo iba a aportar el hombre que llegó a eso, ¿no? El sueco. La diferencia entre los tridentes de un equipo y otro está muy clara, ¿no? Hablé del medio campo, pero al final si piensas en los 6 delanteros, ¿no? En Trossard, en Saka, en el propio Havertz o en Gyökeres, contra Dembélé, Doué y Kvaratskhelia, es que los 3 mejores siguen siendo Dembélé, Kvaratskhelia y Doué. Si ponemos a los delanteros de los 2 equipos, ¿no? A todos, escoge a 3, pues nos quedamos con los 3 del Paris Saint-Germain. No, creo que muy poquitos escogerían a alguien por encima. Si tienen 3 opciones, que escogerían a alguien del Arsenal por encima de Doué, de Kvaratskhelia o de Dembélé. Entonces, eso es lo curioso, ¿no? Que el Arsenal, gastando más dinero, al final tampoco tiene herramientas como para pedirle a Mikel Arteta que lo busque de otra manera que lo alejaría más del éxito. Arteta, insisto yo, como aficionado, pues no me gusta, me aburre el plan del Arsenal para esos últimos 6 meses. Tengo mucho que decir en contra del Arsenal. Lo culpo de haberme amargado una final de Champions League, de que no haya nada
que me lleve de esta final de Champions que recordar. Si queríamos momentos memorables, eso sí, al inicio lo dije, para eso estuvieron las semifinales y los cuartos de final, pero la final no nos dejó nada y claro que culpo a Arteta, pero también entiendo que claro que él no está para entretener a Barack Feber ni a nadie más, sino para ganar títulos que el Arsenal dejó de ganar durante muchos años y en este caso un título que no había ganado nunca y que con este sistema estuvo mucho más cerca de lo que seguramente hubiera estado, porque no solamente es el sistema, ¿no? Sino la forma, en momentos del partido no ir y decir, mira, aquí, vamos, aunque hayamos aguantado durante buena parte del mismo, vamos hacia adelante. Esta forma fue la que al final, aunque no nos guste, a la gran mayoría, es la que dejó al Arsenal tan cerca que al final lo que define que el Arsenal no gane la Champions League son errores 100% individuales. El de Mosquera cometiendo un penal, el de Eberechi fallando el suyo y el de Gabriel fallando el último, que ni siquiera son atajadas de Safanov. Todavía el penal de Nuno Méndez sí que pues, no es un penal bien tirado, pero al final hay mucho mérito del portero rival. Aquí ni siquiera estás hablando de, bueno, es que Safanov la atajó, ¿no? Es que el portero del Paris Saint-Germain anduvo bien. Pues no, Raya sí que supo adivinar el disparo de Nuno Méndez, pero los dos que falló el Arsenal, ni siquiera hay controversia de, bueno, siempre hay un mérito del portero. Ya dije esto, ¿no? Safanov tiene cierto mérito, bastante, de aguantar a Eberechi pero si lo vemos desde la perspectiva de Mikel Arteta, pues él hace un planteamiento que a pesar que no es nada vistoso, acercó mucho más al Arsenal, seguramente de lo que le hubiera acercado otro planteamiento en otro momento y sobre todo recuperar algo del pasado cuando ya tienes esta dinámica habría sido un error. En algún momento del partido buscar más no buscar más, buscar la victoria creo que habría estado bien, pero en general no se le puede reprochar absolutamente nada al Arsenal basado en su historia y basado en su materia prima ahora mismo. Por mucho dinero que haya costado, creo que he dejado bastante claro con datos, más allá de las sensaciones, de que el Arsenal no estaba para mucho más. Eso sí, y eso lo tengo que decir, porque el fútbol necesita equipos como el Paris Saint-Germain y no como el Arsenal. Si dos equipos juegan con la calidad, obviamente, que tiene que estar ahí, pero también con la mentalidad y con la generosidad del Paris Saint-Germain, si encuentras a dos equipos que prioricen un juego de búsqueda permanente de gol y no de evitarlo, pues te puede salir un partido precioso, ¿no? Inolvidable, que eleva tu calidad de vida, como ocurrió en el Bayern Múnich contra Paris Saint-Germain, el partido de ida, en el Parque de los Príncipes. Si, por el contrario, tienes solamente a un equipo y al otro, o sea, quiero decir, si tienes un equipo buscando permanentemente ideas para conseguir el gol y otro dedicado a ponerle obstáculos a estas ideas, pues tienes partidos como el de hoy, ¿no? Interesantes, dos fuerzas distintas, cada quien, insisto, muy justificable cuando hay un equipo mejor, pues no te vas a entregar, ¿no? Creo que está bien lo que hace el Arsenal desde el punto de vista de que sus intereses no son los míos, ¿no? Aquí hay un conflicto porque mis intereses como aficionado no son los intereses que tiene el Arsenal de ganar como sea. Pero ciertamente son interesantes esos partidos, no son ideales en los que un equipo tiene la pelota y el otro simplemente se defiende. Pero bueno, siempre hay esa sensación de, mira, el equipo que no tiene la pelota te puede hacer daño a los espacios y no siempre el mejor acaba ganando y es parte del encanto del fútbol también. El pedo es no cuando se enfrentan dos equipos como el Paris Saint-Germain, ni cuando se enfrenta un equipo como el Paris Saint-Germain y otro como el Arsenal. El pedo es cuando se enfrentan dos equipos como el Arsenal. Necesitamos equipos como el Paris Saint-Germain y no equipos como el Arsenal, porque el día en que los equipos como el Arsenal se multipliquen, y lo vivimos en tiempos pasados del juego,
y fueron momentos muy duros para el fútbol como espectáculo. En el momento en el que el Arsenal se enfrenta a equipos similares, el fútbol no va a aguantar mucho. Si todos los equipos acaban siendo como el Arsenal y enfrentándose entre ellos, el fútbol como lo que es, ¿no? Un espacio de entretenimiento va a tener sus días contados. Por eso siempre creo que yo tengo la obligación moral de aplaudir a equipos como el Paris Saint-Germain, que son los guardianes del juego. Necesitas a equipos como el Paris Saint-Germain. Si salen dos así, maravilloso. Si sale uno de los dos, pues tenemos un partido como el de hoy. Si salen dos como el Arsenal, cuidado, porque claro que hay partidos así, pero si empiezan a ser norma y todos los partidos son entre equipos que priorizan el que no les hagan daño sobre hacer daño, pues esto no va a tener futuro. Por eso hay que respetar lo que hace el Arsenal, pero agradecer lo que hace el Paris Saint-Germain. Y creo que hay poco más que decir. Tenía en mis cuentas el hecho de Luis Campos. De eso ya hablé el año pasado, pero nada garantiza que me hayan escuchado el año pasado y mucho menos que lo recuerden, ¿no? Pero hay un tipo que se llama Luis Campos, que es el director deportivo del Paris Saint-Germain, que llegó un año antes que Luis Enrique. Yo elogio a Luis Enrique, me encanta. De jugador era mi ídolo total. Yo era... No hay nada que me haga sospechoso de ser anti Luis Enrique. Me cae muy bien, siempre lo he dicho. Es un tipo que generalmente cae mal. A mí siempre me ha caído de maravilla. Y no toca hablar hoy de Luis Enrique, por lo menos no a mí, porque es muy obvio y porque de Luis Enrique se habla en todos lados. Del que se habla menos es de Luis Campos, que es el director deportivo del Paris Saint-Germain, que llega un año antes que Luis Enrique y que fue el ingeniero de los dos proyectos que evitaron que ganara la Liga el Paris Saint-Germain en los últimos 10 años. Él fue el director deportivo que construyó al Mónaco, que acabó ganando en 2017 la Ligue 1, y fue también el que construyó al Lille, que ganó la Ligue 1 en 2021, y fue quien llegó al Paris Saint-Germain en 2022, un año antes que Luis Enrique. Y antes de él, el Paris Saint-Germain, pues era el Paris Saint-Germain que traía y vamos a traer a Gianluigi Buffon, porque nunca ganó la Champions y nosotros tampoco, y va a ser muy bonito, ¿no? Que la ganemos juntos. Pues no. Bueno, mejor hay que traer a Keylor Navas, porque Keylor Navas sí que ganó la Champions League y él sabe cómo. Pues no. Bueno, pero traigamos entonces a Dani Alves, y a Sergio Ramos, y a Lionel Messi, y a Neymar, y a Mbappé. Eso era el Paris Saint-Germain antes de que llegara Luis Campos. Luis Campos llega y antes de que llegara Luis Enrique, trae a Nuno Méndez, trae a Vitinha, trae a Joao Neves. Joao Neves llega el año que Luis Enrique. Pero bueno, empieza a hacer estos fichajes de los que ya hablé. Y luego llega Luis Enrique y selecciona a Luis Enrique, además, ¿no? Poquita cosa. Quien elige a Luis Enrique es Luis Campos. Quien trae a Méndez es Luis Campos. Antes de que llegara Luis Enrique. Y luego en conjunto traen a Doué, a Barcolá, a Dembélé, a Pacho. El 11 del Paris Saint-Germain, todos los trajo Luis Campos, menos Achraf Hakimi, que la última temporada que no estuvo él al mando fue en la que trajeron de un plumazo a Achraf, a Wijnaldum, a Donnarumma, a Ramos y a Messi, ¿no? Que fue espectacular y que decías, ya, ahora sí el Paris Saint-Germain, no hay forma de que no gane la Champions League, ¿no? Esa fue la última temporada que no estuvo Luis Campos. A la siguiente, porque fue un desastre, llega Luis Campos y empiezan este tipo de fichajes que bueno, claramente han tenido mucha más coherencia, éxito, han costado menos en general. No es que no se haya equivocado, porque sí, trajo a uno que otro que no funcionó y que fueron carísimos. Gonzalo Ramos, Kolo Muani sobre todo,
Ugarte, algunos también, no, tampoco estoy diciendo que todos fueron sensacionales, pero en muy poco tiempo, ahí está, en muy poco tiempo de trabajo, desde 2022 a la fecha, 2 Champions Leagues, y salvo Achraf Hakimi y ¿quién más? Y Marquinhos, que lleva ahí toda la vida, todos los demás son futbolistas que fueron fichados por Luis Campos, incluido el técnico del equipo, Luis Enrique. No me puedo ir sin hablar de Dembélé. Sí, Dembélé ha ganado otra Champions League, lo ha hecho con su gol, un gol de penal, sin haber sido la figura del partido. No nos dio este partido ni siquiera para decir, mira, es que Kvaratskhelia, pues sí, generó el penal, pero difícil hablar de la figura del partido, más allá del gran partido que hicieron Saliba y Gabriel Magalhães. Y del que siempre se habla es de Kylian Mbappé. No, a mí me acuerdo cuando estaba haciendo una pretemporada aquí en Estados Unidos del Real Madrid, todavía no llegaba Mbappé. No llegó Mbappé ese año, iba a llegar hasta el siguiente. Y la gente no gritaba, cuando vio a Florentino Pérez, no gritaba Vinicius, Vinicius, no gritaba Bellingham, gritaban Mbappé, Mbappé, Mbappé. Todavía ni había llegado al Real Madrid, todavía faltaba un año para que llegara y ya era el ídolo del Real Madrid, ya era el que se hablaba en el Real Madrid. Era el jugador más famoso del Real Madrid antes de que siquiera llegara. Faltaba todavía un año para que por fin se oficializara su fichaje, pero es increíble cómo Mbappé, y ahorita les voy a explicar por qué digo esto, da de qué hablar, sobre todo cuando no está, ¿no? Y aquí, otra vez, en una final en la que pues no hay mucho de qué hablar, más allá de que llevo 1 hora y 12 minutos y ya me voy, al final del que sí se habla es de Kylian Mbappé y de la obviedad que bueno, pues no está de más repetir para ustedes que se fletaron todo este podcast, todo este episodio de Paris Saint-Germain campeón y Arsenal subcampeón, pues sí es evidente, ¿para qué lo repetimos? Kylian Mbappé se fue del Paris Saint-Germain tras 6 años de no ganar la Champions League y desde que se fue el PSG ha ganado 2 Champions League. Por el contrario, el Real Madrid venía de ganar la Champions y la Liga y varias Champions Leagues, ¿no? de las más recientes. En esos 6 años que estuvo Mbappé en el Paris Saint-Germain, el Real Madrid ganó por lo menos 3, bajita la mano, ¿no? Y desde que llegó Mbappé, pues llevan solamente 2 años, ¿verdad? Pero no lo han logrado. Y de eso se habla mucho. Así como se hablaba ya de Kylian Mbappé en el Real Madrid antes de que llegara, hoy, sin que jugara el partido, de nadie, creo yo, se habló más en el postpartido que de Kylian Mbappé. Es una figura cuando está, pero sobre todo cuando no está. Ese ha sido Kylian Mbappé hasta ahora. Era la figura del Real Madrid antes de que llegara al Real Madrid y cuando llegó, pues sí ha sido la figura, pero no ha repercutido en goles, en títulos sus goles. Y en el Paris Saint-Germain era la figura, sin ninguna duda, pero tampoco repercutió eso en lo que debería haber ganado el Paris Saint-Germain, porque la Liga de todas formas le iba a ganar con Mbappé y sin Mbappé, ¿no? Y sí, así como de Mbappé se hablaba y mucho, más que de nadie, antes de que fuera a jugar el Real Madrid, de nadie se hablaba en el Real Madrid más que de Mbappé, cuando era jugador del Paris Saint-Germain. Hoy, que no es jugador del Paris Saint-Germain, de nadie se habla más que de Kylian Mbappé. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.